Muy buenos días, tardes o noches a quien esté viendo este video. Eh, Hace poco, en Perú, mi país, sucedió un incidente referente a una señorita llamada Claudia Guren en el denominado LUM, o lugar de la memoria, que es un lugar que sirve para recordar los actos que sucedieron durante la época del terrorismo, que tomó la vida de más de 65.000 peruanos, sin importar su clase, género o condición social. Esta desgracia fue uno de los episodios más terribles y fatídicos por los que pasó nuestra nación. Y ustedes ya lo deben saber. Ustedes deben saber, o al menos deben tener noción de lo terrible que fue esto. Es vergonzoso ver cómo muchos jóvenes desconocen lo que sucedió. Desconocen que hubo una masacre en Perú. Desconocen que tú estabas en tu casa sentado tranquilo y de repente escuchabas una explosión. Y salió un tipo muerto. Lo sacan muerto enfrente de tu casa. Salían los muertos así. Eso sucedió en nuestro país. No estoy hablando de Irak, no estoy hablando de Afganistán, no estoy hablando de ningún país de esos países que lamentablemente siguen y permanecen en conflicto constante. En Perú también hay conflictos constantes por los constantes problemas sociales y falta de administración que posee tanto el Estado como a nivel regional como a nivel estatal, a nivel de la capital. Siendo un país unitario se quiso descentralizar, pero no funcionó muy bien, que digamos. Bueno, volviendo al punto. Nuestro país fue víctima del terrorismo porque estábamos desunidos, porque nos veíamos mal, porque nos veíamos con conflictos entre nosotros. Porque decías, mira, ese es un serrano, mira, ese es blanco, y se odiaban. Y eso persiste. Ahora lo que quiere hacer el fujimorismo es hacernos creer, como antes lo hicieron también en los 90, cuando ellos no solucionaron. Fujimori no solucionó el problema del terrorismo, fue el GEIN. Que por cierto, hay un documental que lo recomiendo mucho que se llama Operación Victoria, que cuenta cómo fue capturado verdaderamente Abimael sin ninguna intervención de parte del gobierno de Fujimori. Ninguna. Porque no intervino en nada. Es la verdad. Son hechos históricos comprobables. Y a mí lo que me duele es que buenas personas, porque yo conozco buenas personas que son fujimoristas, inteligentes, porque no es válido insultar a una persona por simplemente tener un pensamiento político distinto al tuyo. Yo los comprendo, porque en el Perú en ese entonces vivíamos en una época de escasez tan grande dejada por García y de tanta polarización, que esas personas en su desesperación rasgaban y lo único que encontraron fue el populismo que les ofrecía Fujimori y las soluciones rápidas que éste les ofrecía, y los entiendo. Entiendo que su dolor, que su desesperación los hubiera llevado a ver en esta persona una especie de ser mesiánico. Y ese conocimiento que ellos absorbieron por su desesperación en esa época, luego posteriormente trasladársela a sus hijos y a sus nietos. Lo comprendo, pero no es cierto. Ellos fueron usados. Por eso está dando el fenómeno de que muchos hijos de fujimoristas son antifujimoristas. Porque con la educación viene la verdad, viene el conocimiento. Como esas personas pudieron levantarse, porque son muy trabajadoras y muy fuertes, y nadie tiene derecho a insultarlos, por creer o no en algo, lo cual se vieron obligados a creer por el contexto de su época,
logró que sus hijos salieran adelante. Logró que sus hijos tuvieran una educación que les permite ahora ver el monstruo que era Fujimori. Dogmáticamente, el terrorismo es aquella acción que infunde terror en los demás para no poder obrar. Perdón, dogmáticamente, ¿qué estoy diciendo? Semánticamente, el terrorismo es eso. Ismo, terror. Es el ismo del terror. No habían periodistas que se encerraban en su casa diciendo que los iban a matar, como Hildebrandt, que es uno de los periodistas más reconocidos del Perú. Encerrado en su casa, diciendo Fujimori me va a matar. ¿Qué más prueba? ¿Qué más prueba quieren que eso? Hace poco se ha aprobado una ley, que es la ley de castración a los violadores, pero eso es puro populismo penal. Yo comprendo que la mayoría de la gente, sí, yo también quiero cadena perpetua para los violadores de niños. Porque esas personas ya no van a poder tener paz en su mente nunca más. Y probablemente sean unos enfermos, que solamente la muerte les dé paz. Y como católico y creyente, por elección propia, porque estamos en un estado laico, acá no me va a decir que nadie le impone al otro ser católico. Si quieres te cambias de religión y no va a pasar nada, ¿no? Al menos si tienes la fortaleza personal para tomar esa decisión, no te va a pasar nada, ¿no? Yo creo que solamente Dios puede ser el único que juzgue a esas personas. Incluso su castigo, para los que somos católicos, sabemos cuál es, y no es nada bonito. Bueno, pero esto es puro populismo penal, porque la mayoría de personas desconoce que los van a castrar y les van a dar ese tratamiento, porque es un tratamiento, no es que una vez una inyección y castrados químicamente, no. Es un tratamiento con pastillas, con inyecciones, etcétera. Perdón, que prosigue en el tiempo y que nos va a originar un costo adicional muy grande. Y esto lo prueba el fujimorismo, porque el fujimorismo está jugando sus mismas cartas de siempre: el populismo y el querer hacerse el héroe, ¿no? El fujimorismo, miren, es tan repulsivo. No estoy diciendo los fujimoristas, ojo. Estoy diciendo la política fujimorista. Los fujimoristas, no sé, ellos no. Cada persona es diferente, como dije. Siempre hay que respetar la visión política de las personas debido al contexto histórico en el que estamos tan convulsionados. Especialmente en Perú, donde la historia es sumamente convulsionada. El fujimorismo es tan repulsivo que sabe... Perdón, disculpe. El fujimorismo es tan repulsivo que sabe que existen remanentes del terrorismo, que sabe que existen radicalismos. ¿Y qué hace? Se aprovecha de esos radicalismos. Entonces la gente más inteligente, más cultivada, llega a darse cuenta y dice: hey, el fujimorismo está inventando fantasmas para hacerse los héroes. Pero no está inventando fantasmas. Sabe que existen ciertos brotes pequeños, porque ninguna persona en sus cabales va a brotar por Antauro, a menos que sienta mucha presión, que sienta lo terrible, lo más terrible de esta sociedad. Yo creo que recién estaría por Antauro, pensando en él, no en sus hijos. Ojo, porque si piensas a un futuro te darás cuenta que Antauro Humala no es lo mejor, ¿no? Muchas personas dicen: pero ya hemos intentado la democracia no ha funcionado. Tenemos poco tiempo en democracia. Desde Fujimori no ha habido democracia. Fujimori no era demócrata. Dio un autogolpe. Eso no es democracia. ¿Democracia? No. ¿Lo quisieron pintar los medios como un proceso democrático que estaban comprados en ese momento? Sí. Puedo asegurar que sí. Pero después, cuando se liberaron los medios, ¿quién va a decir que eso es democracia? Nadie. Porque su reputación... Solamente un congresista y un apellido que empieza con una letra, que no quiero ofender a nadie, pero similar a lo que él es, según lo que varios han dicho, pero yo discrepo, ¿no?
Porque este hombre puede estar muy equivocado en muchas cosas que diga, ¿no? Pero tampoco hay que insultarlo. Puede que sus opiniones estén equivocadas. Puede que sea un enceguecido fanático del fujimorismo. Fanático, así al grado de la ceguera total. No, no quiero creer que por maldad, por esto. No, tal vez está enceguecido y por eso dice las cosas que dice. No. Entonces, como mencionaba en un principio, ¿qué es lo último que ha hecho el fujimorismo? Se ha agarrado con el lugar de la memoria. ¿Qué es lo que pasó en Perú? A ver, les explico. En Perú hubo un movimiento, ¿ya? Que fue en contra del terrorismo de las Fuerzas Armadas, de grandes héroes, hombres de pundonor. Si ellos no hubieran sangrado, yo no estaría sentado acá ahorita. Si ellos no hubieran sufrido, yo no estaría sentado acá. Pero se cometieron abusos. Hubo abusos de parte de las fuerzas militares. Entonces, obviamente, en el lugar de la memoria, se recuerdan sus abusos y se recuerda también lo que hizo el terrorismo, que fue imperdonable, ¿no? Lucanamarca, etcétera. Y esto no implica que todos los militares sean malos, todo lo contrario. Lo que demuestra es que fueron épocas muy violentas, épocas realmente muy locas, en las cuales la gente podía morir solo porque sí. Veas a tu hermano desaparecer. Y a esto tengo que hacer una crítica. Lima, la capital, ¿no? ¿Qué culpa tendrán los limeños? Pues no, pero bueno. El Estado, en realidad, en ese momento era ni descentralizado, todo era Lima. No reaccionó hasta que tocaron a Lima. Mientras tanto, la gente de las provincias moría. Si tú eres de Arequipa y ahorita estás en tu casa tranquilo, así como yo, si tú eres de Ayacucho, tú eres de, no sé, Tacna, y tú estás tranquilo en tu casa ahorita, olvídate. En la época del terrorismo, nada, no había paz. No había paz, no había tranquilidad en ningún momento. Era algo carente de sentido. Tampoco es una guerra, porque en una guerra hay dos bandos. Era simplemente una pelea contra un grupo de radicales enfermos que buscaba destruir nuestra nación por ambiciones de poder. Eso es lo que era. Y ahora el fujimorismo pretende desprestigiar el lugar de la memoria basándose o usando como excusa esos remanentes que quedan de los extremos para hacerse los héroes. Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene, porque parece que nadie lo ve. Y los que lo ven dicen que no existen esos remanentes, porque son muy de derecha. O porque no tienen ese contacto con el pueblo, no lo sienten, no sienten ese clamor, no sienten ese dolor popular. No sienten lo que es tener que levantarte, pucha, a las 5 de la mañana, sin desayuno, ir a chambear, romperte el lomo, y tener que venir a tu casa todavía a limpiar y arreglar, a hacer las cosas. No lo sienten. Y yo sé lo que es eso. Porque yo agarro, yo me levanto y me voy a la universidad. Y me voy junto con mi mamá, le ayudo a cocinar. Nos levantamos a las 3 de la mañana a hacer las cosas. En serio. Y no es motivo de vergüenza. No es motivo de vergüenza hacer tus cosas por ti mismo, sino al contrario. También si tienes a alguien, una empleada, das trabajo a alguien, no creo que sea tan malo, siempre y cuando obviamente des un trato humanitario e igualitario como debe ser, pues, ¿no? De lo contrario estarías muy equivocado. Bueno, esto es lo que está sucediendo actualmente en Perú, ¿no? Y yo no resistía más.
Porque mi obligación cívica, mi espíritu cívico, me impide no decir nada respecto a esto. Algo tenía que decir. Quizás de todo lo que he dicho, la mayoría estoy equivocado. Porque siempre se está para aprender, por eso esos libros están ahí. Pues, ¿de adorno? No. Porque un doctor que tuve en la universidad me regaló esos libros acerca de derecho económico. Muy buen doctor. Algo pasaditos los libros, pero no está de más nunca estudiar, ¿no? Para conocer un poco más. Quizás yo me he equivocado hablando. Quizás he hablado desde la ignorancia. Pero tampoco me atrevería a dar una información errada, ¿no? Y desde la total ignorancia. Obviamente lo que estoy hablando tiene base y sustento en la realidad y es comprobable por cualquier ciudadano de pie y no es tan complejo de entender tampoco. Ni es tan complejo que te des cuenta, ¿no? Ahora, si algún fujimorista ve este video, pero quiero pedirle que no se sienta ofendido. Quiero pedirle, si alguien ve este video en los comentarios, que no insulte a la gente. Que no insulte a los fujimoristas. Porque yo en ningún momento los he insultado. A lo que estoy criticando es a las políticas del fujimorismo. Ni siquiera al partido fujimorista. Porque para defenderse han dicho, nosotros ya no somos fujimorismo. Este partido ya no se denomina así. Pero en los medios lo denominan así. ¿Por qué? Porque siguen teniendo las mismas políticas aparentemente, como ya he dicho anteriormente. Y con las mismas políticas no me refiero a las violadoras de derechos humanos. No, no, no. A esas no, obviamente no, sería terrible. Sino al populismo, cosa que puede ser válida en política, pero en Perú es un pecado, a mi parecer, debido a la situación en la que estamos. Y a la falta de conciencia para poder saber qué usar y no qué usar a tu favor. ¿Cómo vas a usar un tema tan sensible como el terrorismo para querer hacerte el héroe? Para quererte dar de la adalid de la justicia. ¿Cómo? Falta de madurez, falta de conciencia. ¿No les da vergüenza? Señores, yo siendo más joven que ustedes, si algún congresista llega a ver esto, cosa que dudo mucho, o que tú, que usted, noto la falta de conciencia al usar así al pueblo, a ese pueblo que quizás no tiene conocimiento, a ese pueblo que quizás no entiende palabras complejas, a ese pueblo que quizás no tiene formación pero tiene alma, tiene corazón, tiene la fuerza para levantarse y trabajar, tiene la fuerza para haberle dado a sus hijos la misma educación privilegiada que ustedes le dan a los suyos. Y si no la alcanzan, es porque simplemente estuvieron muy abajo en determinado tiempo. Ese mismo pueblo que se ve golpeado por impuestos y no entiende por qué, cuando bastaría una simple explicación y una mejor política fiscal para hacer que paguen sus impuestos. Y sin embargo, mantiene las ruedas del país. Ese mismo pueblo que fue golpeado, ya sean los de arriba o los de abajo, por García, por Velasco, por Fujimori y por demás gobiernos, que fue traicionado una y otra vez. Y sin embargo, ha logrado progresar. Entonces, ¿quiénes son los débiles? Ustedes. ¿Quiénes son los que no aprenden, los tontos? Ustedes, la clase política, que está ahí pudriéndose, que me da asco. No ellos.
no nosotros, no el pueblo. Ustedes dirán, pero nosotros somos parte del pueblo. ¿Qué está diciendo este chico? Nosotros también. Ustedes han decidido distanciarse del pueblo. Y cuando una clase política no es parte del pueblo, no es nada. Ustedes para mí no son nada. Su representatividad está venida a menos. Y cualquier peruano lo sabe. Hasta el que vende caramelitos en la esquina lo sabe. O tiene noción de ello. Porque no son nada. Mientras no hagan nada por el país. A los únicos que he visto ser